Muy buenos días, les doy la bienvenida a la tercera jornada del taller para la modernización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el fortalecimiento del programa de campamentos. Mi nombre es Constanza Gatica, los voy a estar acompañando en las próximas 3 sesiones. La sesión de hoy vamos a revisar la evolución de los programas regionales de la gestión de áreas precarias de Latinoamérica. Particularmente vamos a partir, vamos a hablar hoy día de Colombia y Brasil. Así que para comenzar, los voy a dejar con Diego Arcia, especialista de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, que nos va a contar sobre el caso de Medellín como modelo de transformación urbana. Buenos días a todos. Felipe, muchísimas gracias y a todo el equipo del banco por la invitación a participar en este evento. Voy a empezar a compartir mi presentación. Me dicen si la ven. Me cuentan ahí si la están viendo. Se ve perfecto tu pantalla. Vale, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer es una presentación muy rápida de 10 minutos. Yo voy a intentar mostrar rápidamente cuál fue la estrategia de Medellín para abordar no solo el tema de informalidad, sino las brechas en infraestructura, las brechas sociales y económicas que tenía la ciudad en distintos tiempos. Y después mi colega Carlos Andrés, con quien tuve la oportunidad de trabajar en Medellín estos temas, va a presentar más a profundidad como el modelo de intervención en los proyectos urbanos integrales. Me gusta iniciar con esta imagen. Es una imagen tomada por un fotógrafo que ha estado documentando durante más de 30 o 40 años todo el tema del conflicto en Colombia. Esta es una imagen de los grupos paramilitares que, digamos, en parte estuvieron operando sobre la ciudad de Medellín. En contraste, ustedes van a ver la ciudad de fondo, el centro neurálgico de la ciudad, y ellos en el borde vigilando la ciudad. Esta es una foto que se toma después, casi 15 años posterior al desarme de los grupos paramilitares. Son las fotos de las víctimas mirando sobre ese mismo territorio. El autor se llama Faciolince, es un fotógrafo que de verdad con estas imágenes muestra un poco la realidad de lo que ha sido el conflicto en Colombia. ¿Y por qué arrancar por esto? Porque básicamente la crisis en la que ha estado el Estado colombiano no solo se ha sentido en el campo, sino también en las ciudades. Y vamos a ver eso qué consecuencias tuvo para una ciudad como Medellín. Medellín es un área metropolitana, seguramente ustedes han escuchado esto en muchas presentaciones, es un área metropolitana conformada por 10 municipios, un valle muy estrecho, básicamente corre alrededor de lo que es el río Medellín o el río Medellín, que es el estructurante principal de la ciudad. Como ustedes ven, en la parte superior de las montañas son las zonas de mayor alto riesgo. La parte más plana es la parte menos ocupada de ese valle. Una ciudad que creció básicamente en menos de 50 años, en menos de medio siglo, creció 7 veces la población. Hoy en día la ciudad como tal tiene 2.3 millones, si contamos el área metropolitana son aproximadamente 3.5 millones, y si nos vamos a un radio mayor de 1 hora y media más o menos de trayecto, estaríamos en básicamente una población de 4.5 millones, la región de Medellín. ¿De dónde venimos? Básicamente la ciudad tuvo un esplendor entre 1880 y 1970, un poco empujado por el auge del café, también por el tema de la industria. Después, entre 1970 y 1990, hay una crisis, un colapso económico, tanto en la industria como en el café. Hay un alto boom del proceso de urbanización, pero a la par que se da ese colapso económico, también hay un colapso social. Ustedes lo conocen muy bien, lo que pasó en los años 80 y casi al principio de los 90, con todo el surgimiento de los carteles del narcotráfico. La ciudad fue la más golpeada, o entre las más golpeadas, al igual que Bogotá y Cali. Mucha violencia, un declive económico, mucho desempleo. Y después, desde 1990 al 2020, nosotros hablamos de un proceso de transformación, entendiendo la crisis como una oportunidad. Esta imagen
Es una imagen del maestro Fernando Botero tomado en una de las plazas principales de la ciudad, en el centro de Medellín. Es una bomba que dejaron los carteles del narcotráfico. Hubo cientos de muertos en el parque. Este sitio permanece todavía con la escultura reflejando digamos, las esquirlas de lo que fue la violencia. Escucho por ahí un micrófono prendido. Si ustedes ven en esta gráfica de la izquierda, Medellín llegó a ser una de las ciudades más violentas del mundo, o después fue sobrepasada. Esto es un momento, es una fotografía, fue pasada por Caracas, pero ustedes pueden ver ahí los impactos de la violencia. Nosotros siempre contamos nuestra historia a partir de estos distintos momentos. Ustedes van a ver la guerra del narcotráfico en 1990, cómo llega al máximo pico de casi 5.500 muertes anuales por cada 100.000 habitantes. Después hay un declive con ciertos sucesos. Aquí hay un punto de quiebre también que después Carlos Andrés se los comentará, que es la primera operación militar que se da sobre la ciudad. Y entonces nos encontrábamos nosotros cuando empezamos a trabajar sobre la ciudad en una condición bastante crítica. Después hay un proceso que todos conocemos y es la transformación a través de un agente político o a través de unas transformaciones políticas. Asume en el 2004 la alcaldía una persona que no había estado adscrita a partidos políticos, el alcalde Sergio Fajardo. Él era un profesor de matemáticas de la Universidad de los Andes, siguiendo un poco los pasos de lo que había sido el alcalde Mocus para el caso de Bogotá. Él empieza a trabajar la ciudad y empieza a plantearnos el problema de la siguiente forma. Medellín tiene dos problemas. Uno, la inequidad, la pobreza, que tiene unas raíces profundas, que es un árbol que ustedes ven ahí en esa imagen, y por otro, ven la violencia como otro de los fenómenos críticos, que son dos fenómenos que están engarzados, que están enlazados en las raíces más profundas. Entonces él dice, ¿cómo transformar ese problema de esos dos elementos? Porque usted no puede solucionar solo un tema y sacar esas raíces, porque esas raíces las dos están imbrincadas. Entonces lo que él dice es, la fórmula que nosotros vamos a aplicar es quita y pone. Quita elementos, digamos, estresantes de los procesos de pobreza y violencia y vamos colocando infraestructura, el Estado, programas sociales. Y el orden de los factores en los que esos elementos se vayan colocando sí van a alterar esos productos. Esa era un poco la teoría del matemático frente a esto. Entonces, más oportunidades, menos violencia, integración social, menos violencia, más oportunidades. Quita y pone. Entonces, esto es una fórmula muy sencilla. ¿Cómo se traducía eso después cuando nosotros empezamos a trabajar en las distintas instancias de la alcaldía? Van a ver ustedes tres mapas que voy a presentar muy rápidamente. El índice de desarrollo humano de Medellín, que muestra, ustedes van a ver, la ciudad está completamente segmentada. En la parte superior que ustedes ven a mano izquierda del mapa verde, van a ver que las partes que están menos sombreadas son las zonas con el menor índice de calidad de vida, mientras que las más oscuras son las de mayor índice de calidad de vida. Y después, si ustedes van al mapa de índice de homicidios, que es esta, ustedes van a ver que las zonas más oscuras corresponden a los que tienen las poblaciones más pobres y además las poblaciones con menores índices de calidad de vida y menos índice de calidad de vida. Entonces él dice, vamos a invertir los factores en los que vamos a hacer inversión en el territorio. Entonces Medellín pasa de hacer toda la inversión que se había hecho desagregada y dispersa por la ciudad, con unos puntos focales sobre ciertos elementos estructurantes de la ciudad, es decir, focalizada. Y lo que se hace es revertir ese proceso para empezar a hacer una presencia del Estado en las zonas más precarias de la ciudad. Eso es una fórmula que parece sencilla, pero no lo es, porque es empezar a tener una presencia del Estado. Medellín pasa de 320 millones de dólares de inversión en el 2004 a casi 750 millones de dólares en el 2007. Ya después esa inversión pasa a 2.5 billones de dólares en inversión social. ¿De dónde venimos y qué estamos transformando?
se pasan de las intervenciones aisladas a las acciones integrales. Nosotros ya teníamos ciertos elementos de urbanismo y de arquitectura urbana dentro de la ciudad, ciertos elementos que empezaban a dar una imagen de la ciudad, pero esos elementos eran elementos aislados y atomizados. Entonces, una de las teorías que planteaba también el agente político era planear para no improvisar, ¿sí? Y también otro concepto, lo más bello para los más pobres. Entonces, ustedes van a ver una serie de operaciones y de intervenciones en equipamientos de gran escala que empiezan a operarse sobre esos barrios. Entonces, se reinvierte el proceso de inversión en la ciudad y además se hace con un enfoque de planear para no improvisar y lo más bello para los más pobres. Entonces, ustedes ven aquí este mapa. Si ustedes ven, todos esos son la serie de equipamientos, infraestructuras, elementos que empiezan a integrarse en el territorio. Esa es toda la inversión que se hace entre el 2004 y el 2007. Después eso progresivamente van a ver que tiene un lazo comunicante con los distintos alcaldes que después fueron llegando a la ciudad. Los metrocables como punto de lanza. A ver, los metrocables no fueron una estrategia que nosotros teníamos pensado en el 2004 para entrar a esos territorios. Incluso no había mucho apetito por los metrocables porque eso venía de otro gobierno, era una propuesta que venía de otro gobierno. Pero después nosotros vimos que esto era una gran oportunidad de empezar a penetrar esos territorios que tenían esos problemas de violencia y que eran barrios que nunca habían estado integrados a la estructura formal de la ciudad y tomar los elementos estructurantes de la movilidad acompañado de los grandes equipamientos y de acciones en espacio público como puntos de lanza para la entrada dentro de esos territorios, reestructurando el tejido urbano de las zonas degradadas en esos territorios. Medellín ya había tenido, digamos, procesos de planeación, no era nuevo, es decir, en el 2004 nosotros no descubrimos la rueda, ya desde 1950 Wiener y Cera habían, por ejemplo, planteado el plan piloto para Medellín, mientras Le Corbusier planteaba el plan para Bogotá. Y habían descubierto el gran atractivo que tenía, por ejemplo, para la ciudad las 150 quebradas o pequeños arroyos que alimentaban el centro del río Medellín. Pero mire la ocupación que trae todo este proceso de urbanización. Todo un proceso de informalidad, falta de infraestructura, falta de oportunidades y empleo. Entonces la idea era poder mejorar las condiciones físicas, pero también llegar con elementos blandos dentro de ese territorio. Estos son el tipo de transformaciones que se empiezan a generar en los barrios, de pasar de estos barrios de no tener infraestructura ni equipamientos a tener estos elementos simbólicos que empezaban a señalar esos barrios como elementos que eran parte de la ciudad. Y entonces la gente se empezaba a sentir inmediatamente integrada al proceso de conformación de la ciudad. Equipamientos de todos los ámbitos y todas las índoles, desde seguridad hasta los ESOs, que son centros de desarrollo económico y empleo social. Entonces, era una migración del empleo de todos los procesos y de todos los programas sociales de la alcaldía, del Estado en los barrios. Como lo comenté antes, ¿qué es lo que trae este proceso de migración también del campo hacia las ciudades? Por ejemplo, en los 70, esto es un barrio, el barrio Moravia, era el antiguo basurero de la ciudad. La gente empezó a llegar ahí. Este barrio quedaba casi en la periferia cuando el centro se estaba conformando. Esto era la periferia del centro. Después este barrio queda en el centro de la ciudad. Yo digo que esto es uno de los barrios también pioneros, como lo comentó seguramente ayer Felipe, en Villa 31, de esos barrios que quedan inmersos dentro de un centro urbano. Pero este tiene un agravante y es que era la zona de desperdicios de la ciudad, era donde se recolectaban todos los desperdicios. Y allí se fue generando todo un problema gigante porque era toda la población excluida del campo, excluida de la ciudad en un ámbito completamente deteriorado. Entonces Medellín no solo hizo estrategias de intervención en aquellos barrios que contaban con los menores índices de calidad de vida, sino también aquellos barrios que tenían unos elementos críticos dentro de su desempeño urbano. Aquí voy a contar muy rápidamente porque obviamente se ha mostrado mucho el tema de los proyectos urbanos integrales, pero Medellín no solo desplegó el tema de los proyectos urbanos integrales. Nosotros desde los 90, con el primer, que era el programa de mejoramiento integral de barrios, y con apoyo de la cooperación alemana, ya habíamos implementado procesos de integración de esos barrios, de intervención en esos barrios. Entonces ya teníamos un know-how de cómo operar sobre estos ámbitos deteriorados.
estructurar, por ejemplo, este barrio quedaba al lado de la Universidad de Antioquia, al lado de los principales museos. Es decir, esta población en 30 o 40 años había valorizado un espacio que era residual y obviamente nosotros teníamos que ver cuál era la estrategia para poder integrarlos dentro de estos ámbitos que estaban bastante operados por el urbanismo, digamos, más institucional, por así decirlo, o un urbanismo que era más atractivo para ciertas élites también de la ciudad. Pero ese barrio era el barrio que nadie quería ver por las condiciones, obviamente, de insalubridad y todas las condiciones críticas de pobreza que tenían. Entonces, ¿cómo operar sobre estos barrios? Nosotros trabajamos, por ejemplo, a través, y Carlos Andrés fue parte también de este equipo, nosotros trabajamos para la Universidad Nacional como operador espacial de estos barrios. Entramos a trabajar con los elementos simbólicos de ese barrio. Si ustedes ven aquí a la mano derecha, es un mural del artista Freddy Serna, donde está cartografiando, donde está mostrando la capacidad que tiene el hábitat popular. Y nosotros lo que queríamos era resaltar ese hábitat popular para empezar a construir desde abajo y no desde arriba. Entonces teníamos dos elementos. Ese urbanismo que viene desde arriba, que son grandes infraestructuras, y un urbanismo que viene desde abajo, desde la construcción participativa de esos proyectos. Entonces nosotros hablábamos no de diseño participativo, sino de proyecto concertado. Y aquí hacíamos todos los amarres con todas las infraestructuras que nosotros teníamos. Por el tiempo que tenemos, yo voy a pasar muy rápido sobre estas imágenes. El barrio hoy ha sido completamente transformado. Esto está ocupado por aproximadamente unas 5.000 personas en el Cerro de Basuras. El barrio es de 40 a 45.000 personas que habitaban allí. Nosotros hicimos todo el proceso de relocalización de la población in situ. Muchos de los proyectos de urbanismo que nosotros hicimos de construcción de vivienda fue in situ para poder albergar esa población. Transformamos ese cerro, que era un cerro de basura, y lo convertimos en un nuevo cerro tutelar, un espacio público articulado a la ciudad, y cambiamos todo ese fenómeno de la crisis para darle identidad a ese barrio. Esta fue la imagen que yo mostré al principio. Esta es la imagen de cómo se ve el día de hoy, la transformación que ha tenido. El narcotráfico tuvo unas bases muy fuertes en este barrio, pero digamos que nosotros hemos ido recuperando la confianza a través de las instituciones y a través de agentes políticos que han sabido hacer, digamos, como una transformación sobre estos ámbitos. Por el tiempo que tenemos, yo me quedaría aquí y si quieren después, más adelante, cuando conversemos con Carlos, podríamos entrar como una fase de preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diego, por esta presentación. Una transformación enorme en ese espacio. Yo estoy particularmente impresionada por el cambio. Ahora, para continuar revisando el caso de Colombia, le cedo la palabra a Carlos Escobar, consultor en urbanismo para la División de Vivienda y Urbanismo del BID. Carlos, ¿estás ahí? Ahí está, Carlos. Muy buenos días para todos, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Muy rápidamente entraremos en materia. Comparto pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando esté ya compartido? Gracias. Ahí se ve tu pantalla, perfecto. Perfecto. Como lo mencionaba Diego, digamos, adicional a toda esa crisis experimentada en la ciudad, hay un factor que es determinante dentro de Medellín, y es que para finales de los años 90 se estima que más del 50% del territorio de la ciudad estaba comprometido por procesos informales de urbanización. Así que la presencia de actores ilegales en estos territorios, sumada a las problemáticas de deterioro territorial, la desigualdad social, la precariedad urbana y la baja inversión pública llevó a que en estos territorios se experimentaran múltiples formas de segregación: la físico-espacial, la técnica, la institucional, la social e incluso la económica. A principios del siglo XXI, a través del indicador de calidad de vida, se puede identificar que en esas áreas, en esas comunas de la ciudad, donde este indicador era mucho más bajo, se presentaban los mayores índices de violencia e inseguridad y los niveles de inversión pública más bajos,
Finalmente, estos lugares coincidían plenamente con los asentamientos precarios más grandes de Medellín. Ahí ustedes pueden ver esa comparación. Esos lugares, digamos, a la izquierda, donde esos verdes son más claros, y por supuesto, donde este indicador es más bajo, coincide plenamente con la imagen de la derecha, donde están concentrados la mayor cantidad de asentamientos informales de la ciudad. Así las cosas, los proyectos urbanos integrales surgieron como una estrategia para enfrentar las condiciones de segregación física, institucional y social que se presentaban en estas comunas. Digamos que los PUI se pueden entender como una estrategia de intervención urbana que enfrentó las condiciones de segregación existentes en estos territorios a través de algo que yo llamo acciones de integración de 3 tipos. Hay acciones de integración físico-espacial mediante el diseño y la ejecución de proyectos de infraestructura de altísima calidad basados en 3 principios. Primero, incrementar el espacio público para mejorar la interacción humana y social. El segundo, mejorar la movilidad peatonal y vehicular para facilitar la integración social y el libre acceso al territorio. Y el tercero, incorporar más equipamientos y edificios de servicio público para ampliar la cobertura de los programas y las políticas y así mejorar algo que es súper importante y es la relación entre la sociedad y el Estado. Se plantearon acciones de integración social mediante la formación de integrantes de las organizaciones comunitarias que habitan estos entornos en temas de liderazgo y mediante la participación de la comunidad en la concepción, el desarrollo y la ejecución de las obras de infraestructura. Digamos que de esta manera se hizo frente a la resistencia que tenían las comunidades ante las iniciativas públicas en estos entornos. Y como lo mencionaba Diego hace un momento, se trata de procesos concertados entre el Estado y entre la comunidad. Y finalmente, acciones de integración institucional mediante la coordinación de las entidades de la administración municipal involucradas en el desarrollo de la ciudad para trabajar de manera simultánea en esos territorios. Esto optimizó la ejecución de los recursos económicos y técnicos, hizo mucho más eficiente la gestión pública y mejoró la imagen de la municipalidad ante la ciudadanía a través de un instrumento específico que denominamos dentro de este proceso de los PUI como Plan Maestro. El Plan Maestro es como, lo podemos entender como esa guía que permitió o permite identificar las infraestructuras y espacios disponibles, aquellas infraestructuras que se van a construir, los programas e iniciativas públicas de carácter cultural, educativo, laboral, recreativo, entre otras, que pueden ocuparlos y las entidades públicas responsables de administrarlos. Todo este conjunto de acciones se implementó de manera absolutamente coordinada en las comunas seleccionadas gracias a una estructura metodológica que podría resumirse en 3 pasos fundamentalmente. O en 3 etapas. La primera, la etapa de diagnóstico y formulación, donde se adelantó todo un proceso de análisis físico y social del territorio para conocer las principales problemáticas en estos campos y se definieron las estrategias para enfrentarlas. La segunda etapa de desarrollo, donde se planificó la implementación de las estrategias definidas a través de un instrumento que denominamos, como se lo mencionaba hace un momento, Plan Maestro. Digamos que con este instrumento, además de toda esa gestión que les mencionaba hace un minuto, se identificaron aquellos lugares específicos donde se diseñarían las nuevas intervenciones y los nuevos proyectos fundamentalmente. Y la etapa 3, que yo la denomino de consolidación, donde todos estos planteamientos urbanos y los diseños se materializan, se vuelven realidad en el territorio a través de la construcción, a través de su construcción, a través de la inauguración de las obras construidas y algo que es supremamente importante y es la entrega de ellas a la comunidad para su uso. Hay una situación que es bastante compleja en estos entornos y es la poca valoración de lo público. Por eso ese acto, esa acción de entregar las obras a la comunidad para su disfrute es tan importante porque es empoderarlos frente a ellas para que las cuiden, para que hagan un buen uso de estas. Una de las comunas seleccionadas para implementar la estrategia de los PUI fue la comuna 13 de la ciudad de Medellín. Está localizada al centro-occidente de la ciudad. Esta comuna tiene una población cercana a los 145.000 habitantes, tiene un área cercana a las 450 hectáreas divididas en 20 barrios
y cerca del 60% de ese territorio se ha venido consolidando a través de procesos informales de urbanización. Así que, además de presentar todas las formas de segregación que vimos inicialmente, esta comuna ha tenido unos altísimos indicadores de violencia. Y solo para contextualizarlos, entre el año 2003 y 2012 se contabilizaron más de 1.200 homicidios en este territorio. Solo en el año 2010 la tasa de homicidios alcanzó 172.5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es una cifra que supera o superó en su momento los indicadores de Kandahar, Afganistán, que fue la segunda ciudad más violenta del mundo para ese mismo año. Estas condiciones incluso se llegaron a enfrentar desde la administración pública al inicio del presente siglo, del siglo XX, con operaciones militares masivas que se denominaron Operación Orión, las cuales en definitiva no tuvieron el efecto esperado y por el contrario lo que hicieron fue aumentar la segregación en este territorio. Pese a todas estas condiciones tan complejas, las acciones implementadas bajo la metodología del PUI permitieron obtener unos resultados que creo que son absolutamente relevantes. Y es que con una inversión cercana a los 35 millones de dólares entre los años 2007 y 2012, fueron construidos 8 parques, 4 edificios públicos de servicio comunitario, 2 unidades deportivas, se mejoraron 2 vías peatonales, en una de las cuales se construyó un sistema de escaleras eléctricas y se mejoraron 5 vías vehiculares, se intervinieron más de 110.000 metros cuadrados en un lapso de 5 años, gracias a la realización de casi 14.000 actividades sociales en las que participaron más de 170.000 personas. Estas intervenciones, sumadas a los más de 2.300 empleos que se crearon, fueron factores determinantes para mejorar el índice de calidad de vida en esta comuna, el cual pasó de 79.35 en el año 2009 a más de 81 puntos en el año 2014, y fueron determinantes para reducir la tasa de homicidios, que bajó hasta los 45.9 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2014, 126.6 muertes menos que en el año 2010, lo cual da cuenta de toda una transformación, no solamente físico-espacial, sino social en el territorio. Pero hay un punto en el que a mí me gusta detenerme, y es que más allá de estas cifras duras, lo más revelador de toda esta experiencia en la Comuna 3 en particular fue ver cómo las infraestructuras, y en particular una muy singular como las escaleras eléctricas que se construyeron allá, han creado oportunidades de integración económica entre estos barrios y el resto de la ciudad. Aunque el sistema de las escaleras eléctricas se pensó como un medio para mejorar la accesibilidad y la movilidad de más de 15.000 personas, que viven en un entorno altamente montañoso, sin accesibilidad vehicular, con el tiempo también empezaron a influir en la activación y el desarrollo económico de este barrio, o de estos barrios. Desde la entrada en operación de estas escaleras eléctricas en el año 2012, este sistema ha venido atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo, y con el tiempo los recursos que estos visitantes han traído consigo, los recursos económicos, han empezado a ser captados por los habitantes de la zona a través de 2 situaciones muy particulares. La primera es una oferta de servicios especializada única en la ciudad, la misma comunidad denomina el Grafitour. Básicamente es un paquete de servicios turísticos creado por la comunidad para dar a conocer las muestras de arte urbano con las que ellos mismos se han venido apropiando de los espacios construidos por el PUI. Y solo para dar un dato que permite tener la magnitud de esto, en el mes de julio de 2019, más de 42.000 turistas, no de Medellín, sino extranjeros, pagaron entre 20 y 30 dólares por persona para conocer los murales, la música, el baile y otras expresiones artísticas muy arraigadas en estas comunidades. Y toda esta oferta, digamos, especializada, se ve complementada con una oferta de servicios doméstica que atiende las necesidades básicas de estos visitantes a través de comercios de pequeño formato, donde se ofrecen productos como souvenirs, comida, bebidas típicas, etc. Para concluir, durante el año 2007, y esto es un dato que creo que es bastante impactante, en la región se destinaron más de 560 billones de dólares para inversión social.
y sin embargo los indicadores de pobreza siguen aumentando y con ello los asentamientos informales. Por lo tanto, los procesos o los proyectos para el mejoramiento de este tipo de entornos, además de proporcionar infraestructuras, también deben enfocarse en reducir estos indicadores de pobreza. Por eso yo estoy absolutamente convencido que los avances económicos que inesperadamente se han ido consolidando tras la construcción de algunas infraestructuras en el PUY de la Comuna 13 nos permiten pensar en dos cosas. La primera es que las infraestructuras no solo son un medio para mejorar el entorno físico, social o institucional, sino que también tienen la capacidad de generar desarrollo e integración económica. Dos, que es posible emprender acciones de integración física, social, institucional, pero sobre todo económica, que garanticen el mejoramiento integral de los barrios para la consolidación de algo que yo quisiera definir como barrios competitivos, donde se garanticen entornos urbanos adecuados y oportunidades de desarrollo económico que aumenten los ingresos per cápita de las comunidades pobres que los habitan. Y para consolidar un barrio competitivo, creo que la enseñanza de la Comuna 13 se fundamenta en tres principios. El primer principio es generar intercambio humano, y es que los proyectos de mejoramiento de asentamientos deben generar integración social, y para ello es necesario que estos entornos sean referenciados de manera positiva mediante la recuperación y puesta en valor de capacidades y activos propios de estas comunidades y los entornos que ellos habitan. ¿Cuáles son esos activos? Puede ser la cultura, puede ser el paisaje, pueden ser los recursos ambientales, puede ser la tradición y cualesquiera otros que se nos ocurran que puedan atraer visitantes de otros lugares a estos entornos. El segundo es propiciar captura de valor, y es que el intercambio humano, como lo mencionaba hace un rato, también significa intercambio económico. Y con la llegada de esta nueva población flotante, los recursos que ellos traen consigo pueden y deben ser captados por las comunidades residentes a través de la consolidación, desde esos activos identificados y una oferta de bienes y servicios consolidada para ellos. Y por último, hay que construir una visión de futuro para estos territorios. Es que con base en esas capacidades y activos se pueden establecer escenarios de competitividad económica a escala de ciudad, nacional e incluso regional, y mediante procesos de planificación prospectiva se pueden identificar las intervenciones estratégicas que permitan alcanzar el futuro deseado para cada uno de esos territorios y las acciones de integración necesarias para que ese futuro deseado sea posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Efectivamente, creo que el cambio que se puede hacer no solamente a nivel como de la infraestructura, sino de la integración de ese barrio es tremendamente, no sé, creo que es un desafío muy grande y que tiene muchas aristas y hay muchos impactos que todavía como no podemos medir quizás en lo más pequeño. Para continuar con el caso de Colombia, los voy a dejar con Francisca Rojas, especialista senior de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID. Gracias, Constanza. Bueno, voy a compartir pantalla. Me avisan cuando ya la ven. Ya. Bueno, buenos días a todos y todas. Les quería contar que para mí es un gusto estar con ustedes en este taller con el MIMBU. Muchas gracias a Felipe por invitarme y a todo el equipo que está hoy día. Mi primer trabajo fue en el MIMBU, yo trabajé en el 4º piso hace 20 años atrás. Entonces, bueno, poder seguir contribuyendo al ministerio es un honor. Bueno, ahora yo nací en Chile, pero estoy viviendo ahora en Colombia. Soy especialista en temas de desarrollo urbano en la representación de Colombia. Estoy basada en Bogotá. Y les voy a contar sobre un programa que hemos estado impulsando durante los últimos 2 años acá en Colombia, que busca apoyar a las ciudades en su proceso de integración social y urbana de la población migrante. Esta foto la saqué en febrero del año pasado. Esta es la frontera de Venezuela con Colombia y la gente literalmente camina. Camina, cruza un puente, trae todas sus cosas, camina con niños, con
con sus bebés en brazo para llegar a Colombia. Y bueno, una de las brechas que veíamos en la acogida que le ha dado Colombia a los venezolanos, que ha sido una experiencia impresionante, o sea, el esfuerzo que ha hecho el gobierno colombiano para aceptar e integrar la población migrante es notable, ha sido muy proactiva. Sin embargo, veíamos una brecha en el tema de vivienda y de integración urbana. Entonces, el programa busca probar distintas estrategias para que las ciudades aprendan y desarrollen maneras de asegurar que esta población, que no va a volver a Venezuela en un momento pronto, pueda empezar a aprovechar y integrar la población que está llegando a su ciudad. Este programa lo diseñamos de la mano con la iniciativa de migración del BID. La co-jefe de equipo es Isabel Granada, creo que ya está en la agenda para el lunes. Entonces, solo quería agradecer también a Isabel el trabajo conjunto que hicimos. O sea, aquí uno empieza a ver esa intersectorialidad y lo crítico que es para ir abordando estos nuevos desafíos que tiene nuestra región. Bueno, este gráfico es de una publicación que lideró Felipe y se ve que los flujos migratorios más importantes en nuestra región vienen de Venezuela. Estos son usuarios de Facebook, entonces los números no coinciden exactamente con las personas que han cruzado la frontera, pero se ve que entre los flujos más importantes está de Venezuela a Bogotá, también se ve la ciudad de Cúcuta, que está en Colombia, y bueno, por la cercanía, por ser países vecinos y que también tienen una historia compartida, ya en Colombia hay 1.7 millones de venezolanos que han llegado dentro de los últimos 4 años al país. Y aquí vemos que en las ciudades de Cúcuta, Villa del Rosario, que es un área metropolitana, Riohacha, Maicao, que es más bien una región, esas 2 ciudades están en la frontera y su población local ha aumentado más de un 20% por los flujos migratorios. O sea, es una llegada muy importante de población nueva a esos territorios. Luego, las próximas ciudades que son más grandes y que son como polos de atracción por sus oportunidades de empleo, que sería Barranquilla y Medellín, también registran aumentos importantes en su población por los flujos migratorios. En Barranquilla casi 10% y en Medellín casi 5%. En el 2018 el gobierno de Colombia elabora un COMPES, estos son documentos de política nacional, reconociendo la crisis migratoria y establece prioridades de política para ir abordando este nuevo fenómeno que llega al país. Y entonces nosotros en este programa piloto decidimos enfocar en 2 áreas, en el tema de laboral, el tema de vivienda y de servicios básicos y el tema de los sistemas de información. Veíamos que en temas de salud y de educación, las ciudades tenían capacidad de respuesta y la gente estaba accediendo a los servicios de salud y los niños estaban pudiendo ir al colegio. Entonces, nuestro enfoque era realmente tratar de ver qué se podía hacer en estos temas que son más complejos por requerir una coordinación, por tener también una expresión territorial. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y aquí hablando como de los impactos de estos flujos migratorios, estos datos ya están un poquito viejos, pero eran los que podíamos conseguir en su momento. Esta falta de sistemas de información también se traduce en una falta de información sobre la población y sus impactos a nivel local. Pero veíamos que, consistente con los datos que nos mostraba ayer Eduardo, 1/3 de los hogares inmigrantes tenían déficits de vivienda. Solo como a modo ilustrativo, en la ciudad de Maicao el año pasado habían 3.500 venezolanos viviendo
la calle o en asentamientos informales, o sea, ese efecto que han comentado muchas veces en este taller que en Chile también se da, que la población migrante llega y se asenta informalmente, también está ocurriendo en Colombia. Y también hay un efecto en temas de tasas de desempleo. Bueno, nosotros desde el BID trabajamos muy cercanamente con 2 donantes. Entonces este programa se ejecuta 100% con recursos de donación. Una parte, 11 millones de dólares, vienen de la Comisión Europea y otros 4 millones vienen de un fondo coreano que ya existe en el BID. Estos donantes estaban muy interesados en aportar al desarrollo de estrategias de integración de migración en América Latina, dado que es un fenómeno nuevo que se siente más fuertemente en Colombia y que la mayor parte de los migrantes están llegando a ciudades, también es un fenómeno urbano. Entonces, con estos socios diseñamos estas estrategias. Aquí sé que hay mucha información, pero básicamente la primera línea, si uno lo lee horizontalmente, responde a la necesidad de sistemas de información y se plantea el diseño e implementación de sistemas de gestión basados en el desempeño a nivel subnacional. Esto es para las autoridades locales, que luego también debería coordinar horizontalmente con el gobierno nacional, que es lo que marca la política migratoria. La segunda línea horizontal habla de integración, tanto económica, pero también territorial de la población migrante. Y aquí el enfoque es un beneficio compartido, que entendiendo de que los barrios, los territorios donde llega la población migrante, muchas veces ya tienen déficits preexistentes de la calidad de los servicios, de equipamiento comunitario, etc. Entonces aquí lo que busca es, con la donación de la Comisión Europea, invertir en un programa existente que se llaman las escuelas taller de formación, y con la donación de Corea, recursos para planes y estudios de prefactibilidad para justamente rescatar lo que decía Tatiana ayer, que nuestras ciudades no solo necesitan un proceso de densificación, pero también de expansión ordenada. Entonces aquí los estudios son, bueno, ¿cuál es la manera que las ciudades pueden empezar a absorber esta nueva población? Entonces, hacer esos estudios estratégicos y en los lugares donde se absorbe esa población, asegurar que están las condiciones de habitabilidad en términos de servicios, equipamiento, etc. Luego la tercera línea está enfocado en el acceso a la vivienda, y aquí hay recursos para subsidios al alquiler, también hay recursos para instalar un fondo de garantía de alquiler, que es algo que se desarrolló en Uruguay hace 10 años atrás, y básicamente es apoyar a las familias a cumplir con las condiciones que se requieren para poder tener un contrato formal de alquiler. Y acompañando esa línea de acceso a la vivienda, también hay recursos para pilotear estrategias de mejoramiento de vivienda y también de vivienda nueva incremental. Bueno, para pasar rápido, esta es un poco una gráfica de qué es un sistema de gestión basado en el desempeño, y la idea acá es que sea una ventanilla única de ir direccionando a la población que está llegando a las ciudades hacia los servicios que están disponibles, tanto de educación, de salud, que ya estaba funcionando bastante bien, que las ciudades estaban articulando con sociedad civil, las iglesias, etc. Y luego también incorporar servicios que son más complejos de gestionar, como en este caso del piloto, la vivienda. Aquí como unas imágenes de lo que es la escuela taller. Es un programa que ya existe en Colombia, hay 10 escuelas taller en todo el país. Acá hay una foto de la escuela taller en Quibdó, en el Pacífico colombiano, donde es un programa de capacitación en construcción sostenible, y los aprendices de la escuela taller utilizan esta formación para mejorar sus propias viviendas y también en el ámbito laboral. Y acá les mostramos algunas de las escuelas taller que se van a estar instalando en Barranquilla y en Medellín con los recursos de este programa, y esto está enfocado en ir
instalando el equipamiento comunitario que muchas veces falta en las comunidades receptoras. Entonces aquí el beneficio también es compartido, los aprendices van a ser tanto migrantes como locales, y el programa financia la instalación de la escuela taller y también las becas durante 3 años para las primeras, los primeros grupos de aprendices. Aquí el tema del acceso a la vivienda, la idea es financiar subsidios de alquiler de la mano con un fondo de garantía. El fondo de garantía también sería accesible no solo para familias migrantes, pero también para familias de bajos recursos, para ir cumpliendo con los requisitos para un contrato formal de alquiler, y los subsidios serían sí para migrantes porque ya existen programas de subsidios al alquiler en Colombia. Entonces aquí es para poder incorporar a la población migrante en esos programas. Y también tenemos aquí un piloto de vivienda incremental anticipando que van a haber casos de relocalización por las condiciones tan precarias que se encuentran muchas familias migrantes en las ciudades colombianas. Y bueno, aquí solamente para ir cerrando y ilustrar cómo funcionaría este programa en su integralidad en un lugar, en una ciudad beneficiaria específica. Esta es Barranquilla, en el Caribe colombiano. Vemos en azul Villa Caracas, que es un barrio informal que es dentro de un área ya muy consolidada y en un barrio, o sea, rodeado por barrios formales. Y la razón por la cual se instala Villa Caracas es porque es un sitio con muchos riesgos de deslizamiento, y de hecho ya han ocurrido varios desastres hace años en este lugar, y por eso estaba desocupado. Entonces de aquí es el entorno de Villa Caracas. Así es, ese lugar, en este momento hay casi 4.000 personas que han llegado desde Venezuela dentro de los últimos 3 años aproximadamente. Es un área, bueno, muy precaria, casi la mitad son niños, jóvenes, y bueno, acá también el tema migratorio no es tan simple. Hay colombianos que se fueron a Venezuela y ahora son retornados, hay venezolanos, hay toda una mezcla, entonces tampoco hay como unas matices de complejidad que también hay que ir tomando en cuenta en la estrategia de mejoramiento, o en este caso, en realidad va a ser por el riesgo que tiene este lugar, se necesita hacer un reasentamiento de esta población. Aquí hay aproximadamente 700 viviendas autoconstruidas, muy precarias. Bueno, entonces, ¿cómo el programa podría contribuir a mejorar la situación de las familias que han llegado y se han instalado en Villa Caracas? La idea sería, con los recursos de Corea, donde se contemplan los planes justamente para absorción de nueva población en las ciudades, en este caso en particular se elaboraría el plan de relocalización. Aquí este plan como hipótesis, pensamos que el plan de relocalización puede ser muy variado, o sea, no es tomar la población entera y ponerlos en otro lugar. Como hay un entorno ya existente con disponibilidad de vivienda, una parte de la población, por ejemplo, podría tener la asistencia para vivienda en alquiler en el mismo barrio. Otra parte, si no es posible ubicarlos dentro del barrio existente, podría relocalizarse en algún lugar cercano. Por ejemplo, hay un desarrollo de la Fundación Santo Domingo que se llama Villas de San Pablo, de vivienda nueva, con subsidio del Ministerio de Vivienda, donde se podrían probar los pilotos de vivienda incremental. Esta población, algunos también podrían ser becarios de la escuela taller, y luego el sistema de gestión se montaría para justamente implementar la estrategia, es decir, hacerle seguimiento a las familias, gestionar la relocalización, el alquiler,
y el acceso a servicios de capacitación laboral, educación, salud, etc. Un poco esa es la hipótesis de trabajo, eso es lo que vamos a querer pilotear, por lo menos en Barranquilla. Las estrategias van a ser distintas en las otras ciudades beneficiarias, pero un poco esa es lo que queremos probar con estos recursos de donación. Bueno, y aquí yo y Isabel fuimos los team leaders de este programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisca, por esta presentación. Ahora, para cerrar el caso de Colombia, los voy a invitar a una pequeña actividad para que nos puedan compartir todos los asistentes sobre sus impresiones, cosas que les llaman la atención de los casos que nos mostraron hoy día por la mañana. Así que, como es de costumbre, les voy a pedir que tomen sus celulares y accedan al siguiente código QR. En el chat también les voy a dejar el link para que puedan ir accediendo. Vamos a esperar unos momentos para que todo el mundo pueda acceder al link. Perfecto. Y ahora nos vamos a ir a la siguiente pregunta que ya a todos les debe haber aparecido. Pensando en el caso de Colombia, ¿qué elementos comunes vale la pena profundizar? La integración de una mirada más integral, la intervención, viviendas en alquiler o arriendo, el caso de los migrantes, el alto número de migrantes. Parece que el tema de la migración es algo que está como bastante en el radar. Visión de ciudad y no solo asentamiento. Los barrios competitivos, trabajo en zonas de riesgo y de deslizamiento. Claro, el tema de la geografía es otro tema importante que hay que atender. Vamos a esperar un poquito más de respuestas. Los migrantes como reto y oportunidad de desarrollo, que bueno esta mirada nueva, porque el tema de la oportunidad de desarrollo con ellos, la visión urbana, el generar intercambio humano. Vamos a esperar unos segundos más para ver si aparecen más respuestas. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Perdón. Pensando en Colombia, ¿cuáles son de los instrumentos presentados les parecería interesante explorar o profundizar para el caso de Chile? El PIU. Gestión del desempeño, claro, como todo este tema de los KPI, cómo vamos como monitoreando mucho más como con aguja los planes que se están llevando a cabo. Planes maestros integrados, la actuación a nivel local, el Fondo de Garantía de Alquiler. Vamos a esperar unos segunditos más a ver si aparecen algunas respuestas. La inversión en educación y en empleo, claro, todo el tema nuevamente de esta visión más integral de la intervención en campamento. Los programas mencionados por Francisca, no todos los barrios en Chile están tan consolidados como en los casos de los primeros en Colombia. El seguimiento a las familias, los planes maestros, profundizar el modelo de inversión de Medellín, las escaleras eléctricas, el quita y pone, también el quita y pone, la coordinación de gobiernos locales, la inversión en infraestructura pública, las soluciones multisectoriales, institución de empleo y soluciones en vivienda. Perfecto. Ahora, para continuar con el caso de Brasil, dejo con ustedes a... denme un segundo.
Dejo con ustedes a Marcia. Marcia, cuéntanos un poco más sobre el caso de Brasil. Gracias. Ok. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Eu quero dizer a vocês que me encanta Chile. Eu tenho muitos amigos chilenos, trabalho com chilenos há muito tempo, não? Então, para mim, sempre um gosto trabalhar com vocês e participar desse evento. E eu vou falar sobre a experiência de Brasil. E eu creio que é super interessante que estamos aqui dois países muito subnacionais, não? Como Colômbia e Brasil, que têm uma atuação forte a nível local, não? Então, depois vou rapidamente passar por a experiência de Rio de Janeiro, Manaus e um pouco de lições aprendidas, mas eu entendo que Medellín é o ícone da América Latina na forma de atuar e que, mesmo com muita experiência em Brasil, há muito que aprender também com a experiência de Medellín. Então, Brasil, vocês sabem, é um país gigante, não? Com 218 milhões de habitantes, 5.500 municípios, e com diferenças enormes territoriais, não? Então, trabalhar no sul do Brasil, a norte do Brasil, são realidades completamente distintas, não? Então, eu, por exemplo, estou mostrando a vocês aqui o tema de tratar de áreas informais em Brasil. Começou em Belo Horizonte, eu estava aí quando isso começou, algumas décadas atrás, não? Então, Belo Horizonte tem uma experiência muito importante a nível subnacional de ser uma cidade que tem uma instituição simplesmente que trata de temas de vivenda e de bairros informais, não? E nós, em Brasil, dentro do banco, começamos a ter uma experiência um pouco mais, uma experiência subnacional. O banco, depois de trabalhar muitos anos em Brasil, a nível, tivemos um projeto a nível nacional, Habitat Brasil BID, que foi na década de 90 e que foi importante para as políticas públicas em Brasil. Então, a partir de 2006, o banco criou em Brasil o projeto ProCidades, que é um projeto que foi justamente para atuar em cidades intermédias, não? Porque os problemas em Brasil, eu vou mostrar para vocês, são muito graves, não? As grandes cidades brasileiras cresceram absolutamente desordenadas e os problemas são muito grandes, não? Então, o banco criou esse projeto ProCidades, que buscando uma atuação mais preparada as cidades para um desenvolvimento mais sustentável, não? E foi uma operação de crédito de 800 milhões de dólares que atuou em Brasil, em todas as regiões, ao largo de 2007 a 2015, foram 19 a 20 cidades, não? Buscando o fortalecimento a nível local, não? E buscando incrementar a eficiência da cidade, não? Que foi um caso, por exemplo, em que eu trabalhei na cidade de Passo Fundo, em Rio Grande do Sul, buscou ampliar muito seus instrumentos de planificação, de ordenamento e expansão territorial para não chegar à situação das grandes cidades brasileiras, não? Então, dentro do contexto de ProCidades, não trabalhamos somente com temas de melhoria de bairros ou de campamento, como chamam vocês. Nós chegamos a atingir uma população de 23 milhões de pessoas, com recursos da ordem de quase 900 milhões de dólares, considerando recursos do banco e recursos subnacionais, incluso trabalhando em cidades como Niterói, que é parte da área metropolitana de Rio de Janeiro. Então, indo um pouco a Rio de Janeiro é uma experiência emblemática do banco em América Latina. Rio de Janeiro é uma cidade icônica, uma cidade conhecida em todo o mundo, que tem atributos físicos espetaculares, mas que também tem alta desigualdade. E eu digo a vocês que o banco, ao largo de décadas, trabalhou em Rio de Janeiro. Começamos em 94 aí, não? Então, mais de 500 milhões de dólares del BID, mais de 900 milhões de dólares de atuação, beneficiando 600 mil pessoas, atuação em 150 assentamentos informais, com experiência de desenho que são usadas em todas as cidades da América Latina.
Entonces, o que está passando em Rio? Eu trabalho agora em Paraguai, eu era chefe de equipe do programa de Rio de Janeiro há mais de 2 anos atrás, e eu digo a vocês que eu não era capaz de ir visitar todas as obras do programa, porque algumas vezes eu fui a visitas a obras na zona leste da cidade, em que chegava cercando rodos, todavia, os traficantes com armas pesadas. E eu nunca visitei, por exemplo, as obras da zona norte da cidade, que são hoje totalmente tomadas por milícias. Então, o Rio de Janeiro hoje é uma cidade conflagrada. Então, o tema de segurança não foi resolvido ao longo dos últimos anos, e isso é um contraponto que mostrou como essa uma ação concertada que foi mostrada aqui em Medellín não se logrou basicamente em Rio de Janeiro. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui um pouco dos desafios. É claro que os programas hoje têm sempre um componente de urbanização integrada, com infraestrutura, tudo isso que sabemos que cambiam muito e são necessários. Mas o Rio não logrou, o PROAP, agora, por exemplo, na última fase, não logrou ampliar os centros de referência de assistência social. Nosso programa continua muito focado em obras, muito incluso porque a municipalidade não tem muita capacidade de estar aí junto a esses problemas gravíssimos que ocorrem. Eu, por exemplo, paralisei obras em áreas do Rio, porque não era possível que as firmas de engenharia continuassem nas guerras de pandilhas dentro de nossas favelas. Não? Então, nós falhamos muito em programas sociais aí. Isso é a diferença de uma atuação forte de Colômbia com essa atuação muito mais aliada das obras e o que Carlos chamou de bairros mais competitivos. Não? Algumas coisas que Rio está fazendo que são super interessantes como instrumentos são um sistema de controle de uso do solo, em que ajuda um pouco a identificar as áreas de expansão a partir de um controle mais de imagens satelitais e um controle urbanístico nas áreas que não têm titulação de terra, que são os pousos, não? Que são centros urbanísticos de apoio à melhoria de vivendas e de atuação social dentro das áreas. Então, isso são instrumentos que foram desenvolvidos muito mais agora, incluso Rio agora feito uma análise muito interessante de impacto, no que podemos compartilhar com vocês, super interessante, e que mostra um pouco o resultado dessa atuação a nível de décadas de trabalho aí. E eu diria que Rio não tem hoje uma instituição, estamos trabalhando junto com a Secretaria Nacional de Vivenda, não? E há muitos câmbios de pessoas. Eu entendo que muitos dos ensinamentos de décadas de atuação do banco não estão sistematizados e não fortaleceram muito a instituição, apesar que eu sei que ela pode fazer só as obras. As obras, eu asseguro a vocês, não são o centro de um projeto de melhoramento de bairros. E agora, passando um pouco a Manaus, Manaus é o centro econômico do estado de Amazonas, em Brasil. É uma cidade que está aí às orilhas do Rio Negro, que forma o Rio Amazonas, que é, vocês sabem, o maior rio mundial em dimensão, e estamos aí dentro da floresta amazônica, não? Então, Manaus tem uma atuação do banco fortíssima também. A cidade tem uma realidade física, não? Super interessante, é um sistema hídrico urbano de rios, pequenos cauces que se chamam igarapés. Então, esse igarapé ele sofre influência dinâmica do Rio Negro. Então, desde 1965, Manaus começou a ser ocupada pelo que vocês estão mirando acá, que são as cidades flutuantes. As pessoas viviam aí dentro de igarapés e nas orilhas do Rio Negro. Quando foi feita uma primeira proposta de retirada dessas famílias aí, elas começaram a atuar, a viver
nos igarapés, não? Por quê? Porque eram áreas que não eram públicas, não? Então, não era propriedade privada, perdão. Então, a ocupação é muito forte. A expansão urbana de Manaus, ela teve um impulso muito forte em 67 com a criação da exclusão populacional, com a criação do polo industrial de Manaus. Não? E aí foi uma expansão extremamente desordenada. Não? Então, o que nós vemos aqui é uma forte expansão da mancha urbana, da área urbana da cidade, principalmente a partir dos anos 90. E essa expansão ela ocorreu a norte e a leste e de uma forma com baixíssimas densidades. Então, sempre ocupando esses igarapés. Então, nós, o banco tem em Manaus 2 programas que eu vou apresentar a vocês. Não? Também em Manaus, o banco tem uma atuação desde 2006 com um programa que se chama Prosamin, junto ao governo do estado. E aí já foram beneficiadas 14 mil pessoas, vivendas com um perfil diferenciado, não? A recuperação dessas áreas de igarapés com construção de equipamentos públicos. E depois, nós outros entramos a nível... Então, o banco tem uma atuação em 2 níveis em Manaus. Para tentar solucionar essas ocupações, principalmente na área central da cidade, com o programa Igarapés de Manaus, e agora, depois, nós outros, eu trabalhei, eu estou terminando meu tempo acá, trabalhei no programa ProUrbis, não? Que foi um programa de melhoramento integral de bairro, em que sacamos a gente desse igarapé de Mindu. Então, foi super interessante, porque nós atuamos em um bairro, nós atuamos construindo toda a infraestrutura e vivendas, incluso dentro cercana a áreas acesso a transporte público, também com um plano de comunicação robusto e construindo também essas vivendas mistas aí, onde as famílias poderiam continuar com seus negócios cercando as vivendas. Eu tenho pouco tempo, eu controlei meu tempo acá, então eu digo a vocês que Manaus tem um desafio muito forte, continua com um desafio muito forte, então, de controle de ocupação de áreas de assentamento. Isso foi feito agora, esse ano. Então, só para que vocês entendam, é um instrumento também importante para controle de expansão de áreas informais. Usando drones e inteligência artificial, aqui nós monitoreamos uma área, há sempre pessoas que ajudam essa informalização, não, de ocupação do espaço. Então, aí, por exemplo, em 2 semanas, uma ocupação de uma área, isso lá de ocupação já em 7 semanas, então, em 7 semanas, 195 tetos mais, não? E uma forte diminuição dos atos de vegetação. Então, hoje é possível usar esse tipo de instrumento para tentar ajudar a municipalidade a lograr um pouco mais de controle sobre as ocupações em cidades como Manaus. Eu quero finalizar com 3 temas que me parecem super importantes, não? Que foi muito dito acá em relação à atuação. Primeiro, a integralidade da atuação. Eu penso que esses projetos que eu mostrei a vocês, nós outros, por a necessidade de atuar muito fortemente nos temas de infraestrutura, não consideramos muito, não logramos muito essa atuação integral do aspecto humano, não? Então, os projetos de campamentos, eles devem buscar a igualdade de oportunidade e inclusão. Isso, para mim, é projetos de última geração. Incluso agora, com a pandemia, mostrou a importância da conectividade. Essa gente tem que ter conectividade para ter oportunidade. O fortalecimento institucional a nível local, para mim, é fundamental como uma base estrutural para o desenvolvimento urbano sustentável a largo prazo. Porque, se não fazemos isto, com câmbios de autoridade, sempre podemos perder espaço. E, por exemplo, em grandes crises como econômicas, que estamos vivendo agora, e às vezes se juntam com sanitários de desastres naturais, por exemplo, um tema que nós outros tratamos aqui. Muitas vezes, mesmo que cidades que têm o controle
del território. Em uma crise econômica, por exemplo, as famílias saem por não ser capazes de pagar o alquiler, então elas começam a criar novas áreas informais. Então, essa capacidade de atuar, a participação em crises, eu penso que seria um desafio que estamos passando agora na crise sanitária e que sempre vamos passar quando temos impactos, grandes crises econômicas a nível local, nacional ou internacional. Então, perdone que eu passei um pouco do tema, é pouco tempo para muitos projetos interessantes que temos aqui. Então, muitas graças a vocês e eu vou estar aqui até o final para discutir com vocês o que seja necessário. Gracias a todos, entonces. Muchas gracias a ti, Marcia. Excelente todo lo que nos mostraste de este caso, que también, bueno, tuvo el apoyo de otros instrumentos más vinculados a la tecnología para el monitoreo y el catastro también efectivo para la intervención. Ahora, los quiero invitar a que abramos un espacio de conversación y de trabajo entre los expertos del BID y los expertos y las personas del MIMBU. Así que voy a invitar a Diego García, a Carlos Escobar, Francisco Rojas, Marcia nuevamente, Isabel Rojas, Felipe Vera del BID, a Carlos Garcés, Aldo Bastías y Ricardo Schultz del MIMBU. También, bueno, invito al resto de la audiencia a que si quieren ir dejando sus preguntas en el chat, bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos, Marcia, Fran, Diego y Carlos. Creo que... Ok. La idea de este espacio básicamente es tener como un diálogo, sobre todo con el equipo del Ministerio, y escuchar qué cosas les parecen interesantes o que podríamos incorporar de lo que hemos visto valdría la pena explorar para los casos de Chile. Así que no sé si Ricardo, Aldo y Carlos, ¿por dónde arrancamos? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por las exposiciones. Al igual que ayer, muy interesante todos los casos internacionales y yo creo que hay mucho que podemos aprender. Temas que a mí me llamaron la atención, por ejemplo, el caso brasilero, la importancia de abordar los temas de seguridad. Creo que en el caso colombiano también se expuso respecto a eso. Y es algo que nosotros estamos viendo sobre todo hoy día con todas las nuevas tomas de terreno que están apareciendo. Es una realidad muy nueva en Chile. Nosotros, el catastro que trabajamos y que publicamos en el año 2019, si bien tenemos un porcentaje alto de familias migrantes, cerca de un 30% de población migrante, por lo general son asentamientos con cierta antigüedad, o sea, de los 802 campamentos, 471 solamente son nuevos, ¿ya? Y en estos campamentos nuevos, con fuerte presencia de población migrante, además de todo el fenómeno que estamos viviendo ahora último, con todas las nuevas tomas de terreno que han aparecido, sobre todo en el último año, mayoritariamente también compuestas por migrantes, hemos visto lamentablemente temas de seguridad más críticos que no habíamos visto anteriormente en los campamentos, en los catastros anteriores que hacía el Ministerio de Vivienda. Entonces nos estamos enfrentando a nuevos desafíos que creo que estas experiencias internacionales nos pueden servir y ayudar o orientar a cómo abordar. Ya estábamos pensando, por ejemplo, en el caso de Argentina creo que también se hace de esa manera. Hay intervenciones primero con temas de seguridad y posteriormente hay intervenciones por parte de los ministerios de vivienda. Creo que es algo que vamos a tener que aprender. Y lo otro, que ya lo estábamos viendo ayer también, la importancia de hacer inversiones más bien integrales y con un foco de hacer ciudad, en el fondo, intervenciones más bien de escala urbana, que en el fondo yo también destaco lo que decía en el caso colombiano, quita-pone, tiene que ver un poquito con eso, o sea, quitar en el sentido de hacer intervenciones con seguridad y poner en impactar de manera positiva con equipamientos de escala urbana que mejoren más que un barrio incluso, o sea, son todas estas áreas críticas que también veíamos en la exposición de ayer del caso de Uruguay. Yo creo que ahí es donde tenemos harto que aprender y una buena oportunidad de mejora de la gestión que hacemos.
Eso, en general. Solo para seguir lo último que dijo Carlos, como volviendo al caso de Villa Caracas, por ejemplo, entonces en ese plan de reasentamiento, porque la gente no se puede quedar ahí, el Quitapone, obviamente ahí también, como ese sitio estaba vacío, se pudo ocupar, a pesar de que hubieron varios desastres anteriormente. Entonces parte de esa estrategia también va a tener que decir, bueno, ¿qué es lo que va a ir en ese lugar? Un poco como el ejemplo que mostró Diego. Entonces pensar no solamente la relocalización, sino qué otro bien público que mejora todo el entorno, dado que también es un barrio, si bien formal y bien consolidado, que también tiene déficits existentes, ciertos preexistentes, y también, o sea, esa ha sido la filosofía desde la iniciativa de migración de beneficios compartidos, ¿cierto? Tanto para las comunidades receptoras como para la población migrante. Quería agregar, perdón, algo antes, que hay un caso que es muy similar de lo que nos expuso Diego, que es del barrio Moravia, que es un antiguo basural de la ciudad. Bueno, nosotros hoy día en Chile tenemos en Cerrillo una de las tomas más grandes que aparecieron en el último tiempo, que están en el ex vertedero Lo Errázuriz. Francisca quizás se debe acordar. Es un vertedero bien antiguo de Santiago, y hoy día hay más de 1000 familias, en su mayoría migrantes, y es un antiguo basural que hoy día emite gases, está en una situación muy peligrosa con incendios subterráneos. Entonces ahí yo creo que hay una intervención muy parecida que ya se hizo en el caso colombiano, y a lo mejor podemos replicarla. Eso. Felipe, no sé si así, Marcia, y después si quieren comentar algo. No sé si Aldo también. Eu queria dizer um pouco, Carlos, do tema, essa complexidade do tema de migração. Manaus começou a receber migrantes de Haiti em 2010. Pero o tema é que, naquele momento, eles eram bem-vindos. Eles eram bem-vindos porque a economia foi capaz de absorver a los haitianos. À medida, então, eles muitas vezes entravam no país e depois saíam a outros espaços, outras cidades em outras regiões, verdade? Então, com a crise de Venezuela, a crise de imigrantes venezuelanos chegou em uma crise econômica. Então, a população começou a ter não receber bem a esses migrantes. Então, isso é a necessidade de dinamizar e ser resiliente nas políticas que nós outros tratamos, não? Porque o tema, eu sempre digo que as melhores políticas sociais são as econômicas, tema de que quando há uma crise, nós outros teremos sempre que estar atentos ao que está ocorrendo para, por exemplo, porque as famílias estão em São Paulo ano passado começaram a criar novas expansões informais, porque a gente não era capaz de pagar alquiler. Então, tentar descobrir como estão essas famílias, começando a ter vulnerabilidade e também poder ter, por exemplo, pagar seu alquiler. Isso poderia diminuir o impacto do crescimento da informalidade. Então, isso é super complicado, eu não estou dizendo que é simples, mas por aí deveríamos ir em um país como Chile, não? Que absolutamente não tem a complexidade e desigualdade de Brasil e Colômbia, não? Felipe. Diego Diego, Aldo y Carlos, perdón. Sí. No sé si quieres darle primero a Aldo la palabra para que nos... Vamos, Aldo. Perfecto. Oye, muy interesante todos los casos, ¿eh? Efectivamente, como bien decía Carlos, tenemos varios casos que están asentados en exvertederos, ¿eh? Por ende, el caso particular colombiano es bien interesante porque estamos en etapas incluso de resolución de planes maestros, donde nos podría venir bastante asertivo hoy día toda la intervención que ustedes tienen. Entonces, por lo menos tenemos 3 a nivel nacional, el que menciona Carlos probablemente sea el más grande. Hay muchos temas que son relevantes. Yo creo que hoy día, entre lo de ayer y lo de hoy día, tenemos una cantidad de elementos nuevos, sobre todo con el tema de la migrancia, como bien decía Carlos, es un tema que se está dando, es como por así decirlo, un hallazgo nuevo, una realidad nueva que estamos enfrentando después del 2019, ¿ya? Sobre todo los asentamientos informales. Y en eso, esa gestión de desempeño que ustedes planteaban, nosotros teníamos una iniciativa media similar, ustedes tienen las escuelas talleres que nombraban, ¿ya? Están también nosotros incipientemente en estos barrios transitorios que hemos tratado de integrar, estamos tratando de incorporar esas capacidades de poder entregar esos oficios también a la comunidad aparte de solamente el estar,
¿ya? O solamente en el aspecto habitacional. Entonces, sería súper interesante cómo funcionan esas escuelas taller, cómo las han logrado insertar, ¿ya? Y finalmente, cómo es esa administración, si es una administración compartida, cómo de alguna forma se logra la implementación con respecto a ese trabajo que vemos que es como la puerta de entrada para poder empezar el diálogo, ¿ya? Y ese puente entre, de alguna forma, los que viven acá y los que están llegando, ¿ya? Y en segunda instancia, eso de la integración económica, lo encontré súper interesante el tema de que se premie a los barrios que recepcionan familias migrantes, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema que, por ejemplo, sobre todo en el tema del norte del país, como bien lo planteaba, parece que Felipe ayer en la exposición de los mayores migraciones que tenemos hoy día desde el punto de vista extranjero, están en el norte de Chile, en donde Antofagasta, por ejemplo, tenemos un porcentaje donde mayoritariamente son familias migrantes hoy día, ¿ya? Y donde esta vinculación ha traído algunas problemáticas también entre chilenos y familias foráneas, que a lo mejor esto ayuda un poquito a tener esa cohesión y esa integración. Entonces, encuentro súper interesante eso de la integración económica que se da, y por lo menos lo que planteaba ahí Francisca con respecto al tema de los barrios receptores, lo encontré bastante interesante cómo poder profundizar cómo funciona. Varios temas más, o sea, el tema del alquiler yo creo que es un tema transversal que todos estamos claros que es una de las propuestas iniciales de trabajo, ¿ya? Entonces, sumado a lo que planteó Uruguay, a lo que estaba diciendo Marcia en este minuto, yo creo que aquí hay un tema relevante de cómo elaborar más instrumentos para que eso funcione, ¿ya? Yo creo que ahí seguir profundizando. Y por último, un poco lo que planteaba Marcia, que lo encontré también, es el control urbanístico, ¿ya? Esta componente legal de alguna forma de ir regulando lo normativo. Chile en eso es bien estructurado, por así decirlo. Como bien decía Carlos ayer, tenemos una ley urbanística bien dura y eso es lo que prohíbe finalmente y activa todos estos asentamientos informales. Pero bueno, ese monitoreo de esa resiliencia que dice Marcia, en virtud de que la misma normativa se va un poco utilizando, entiendo, en virtud de ir absorbiendo y conectando esta ciudad con estos nuevos, ya sea visores que ayer también planteaban en la tarde, estos como monitoreos que habían en Argentina de los asentamientos, y además hoy día, entiendo, además conlleva a una ley o algún ente regulador que va formalizando la ciudad finalmente. Entonces, ahí cierro, tal vez dije varios puntos. Felipe, solo para reaccionar a los comentarios de Carlos y de Aldo sobre cómo transferir o entender la experiencia en el caso particular de Moravia, sería interesante ver también cuál es el contexto que ustedes tienen, porque una de las cosas que tenía Moravia es que se había capitalizado tanto ese espacio que era residual, estaba tan capitalizado que un tema de relocalización no era tan sencillo. ¿Por qué? Porque toda la población que vive ahí está a menos de 15 minutos de los puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, ellos trabajaban en el tema del reciclaje, pero además estaban literalmente frente a elementos de movilidad, elementos educacionales, de salud, tenían todos los amenities allí. Entonces, eso era un tema crítico. Segundo punto, no podían seguir estando ahí porque evidentemente era un problema con lixiviados, con los gases. Ellos cortaban la basura, sobre el corte de la basura construían el lote y cocinaban con los gases que iban saliendo, que iban emanando del basurero. Pero uno lo piensa, no pueden vivir ahí. Es que ellos vivían de la basura. Es un tema que estaba completamente compenetrado. Entonces, ¿cómo haces tú porque la gente no quiere salir de ahí? Tengo buenos amenities, tengo las infraestructuras y además vivo de los elementos del desecho de la ciudad. Entonces, eso era un tema complejo y además que esto era un sitio operado por, te lo digo, o sea, todas las bandas, todo el cartel del narcotráfico tenía bases fuertes sociales ahí. ¿Por qué? Porque ellos financiaron muchas de las infraestructuras dentro de esos barrios. Medellín Sin Tugurios es una organización que monta Pablo Escobar en su momento y básicamente él financia la vivienda, entonces tenía mucha credibilidad. Entonces, ¿cómo saca usted la credibilidad de ese esquema del no gobierno y lo vuelve hacia las instituciones? Nosotros hicimos una cosa que fue tremendamente fuerte y fue cuestionar la norma y cuestionar las regulaciones, porque las regulaciones decían, ahí no puede haber ni un parque, ahí no puede haber absolutamente nada, ahí se tiene que desplazar toda la población, y eso tiene que dejar de existir, ni siquiera como un elemento natural de reciclaje de la ciudad. Entonces nosotros, recuerdo con Carlos, hacíamos parte de un equipo que trabaja el tema físico-espacial,
pero teníamos un equipo que con la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, las universidades eran los brazos, digámoslo así, armados de la institucionalidad y del gobierno para llegar al territorio, porque es que el gobierno no tenía credibilidad. ¿Quién lo tenía? Las universidades, que habían trabajado por mucho tiempo como universidades públicas con esos barrios y con esos agentes de esos barrios. Entonces hicimos grupos físico-espacial, legal y social. ¿Por qué legal? Porque es que no era adaptar la ciudad a la norma, era adaptar la norma a la ciudad. Y eso para uno, cuando uno está dentro de un municipio, cuando uno es un funcionario ambiental, que uno lee la norma y dice, es que hay que cumplir la regulación, eso es muy complejo, porque esa regulación no se la pone usted a cumplir a 40.000 personas que tienen el poder real sobre el territorio. Entonces, ahí hay unos elementos interesantes, profundos para analizar, que no se pueden transferir, pero que se pueden analizar. Entonces, esos grupos, ¿cómo trabajaban? ¿Cómo entramos con el Estado? ¿Cómo entró? A través de agentes de cambio. Y esos agentes de cambio no eran el Estado en sí mismo, eran las redes que habían construido las universidades y los actores sociales sobre ese territorio. Estudios técnicos sofisticados, que ahí el banco puede ayudar mucho, Felipe, no solo porque Chile ya tiene la capacidad, sino porque nosotros tenemos también la experiencia de haber trabajado con este tipo de proyectos y ahí podemos transferir o trabajar con otros sectores, porque eso es lo que hace nuestra división, articular los distintos sectores. Entonces, eso es fundamental. Y otra cosa que fue clave dentro de ese proceso y que fue un error, y yo lo tengo que decir, es que una parte de la población se pudo quedar dentro del territorio, pero otra parte de la población fue a dar a uno de los macroproyectos que se generaron en las afueras de la ciudad. Eso desintegró parte de las redes. ¿Por qué? Porque esa gente vivía a 10, 15 minutos de las escuelas, de todos esos sistemas, y después tuvo que ir a coger un metro cable, a pagar el 30% más. Eso desarticuló, y eso hay que entenderlo como uno de los problemas. Entonces, ahí hay unas lecciones. El caso de Medellín es muy interesante, pero cuando uno empieza a entrar, uno empieza a encontrar como, ¿qué más hay ahí? ¿Cuáles son las otras cosas que hay ahí? Entonces, eso es fundamental. Yo creo que podemos ir en profundidad, podemos ver después los casos. Nosotros trabajamos después con una visión. Nosotros, Carlos y yo, trabajamos el diseño del parque. Y una de las cosas que nosotros nos preguntamos, ¿y por qué el parque de basura no puede ser uno de los cerros tutelares de la ciudad? Los ambientalistas y la gente que trabajaba, los técnicos ambientales, nos dijeron, ni de riesgos, no se puede. Nosotros dijimos, ¿y por qué en Japón, donde están los campos de golf, ellos han sabido reciclar los campos de golf, ponerlos en valor en los sitios de basura? Y empezamos una investigación. Elemento clave, la innovación. A nosotros una cosa, los problemas los veíamos como oportunidades. Donde nos decían no, nosotros veíamos cómo inmediatamente empezar a pensar cosas para transformarlas. Y eso es lo que ustedes ven ahí. Otra cultura del trabajo tripartito: sociedad, instituciones, y sector privado y la academia, la comisión cuatripartita, digámoslo así, que son 4 elementos que están siempre transformando todas las intervenciones de Medellín, desde una intervención mínima hasta una intervención estratégica. Eso es un poco como mi reacción frente a lo que ustedes tienen como